Bien, empezamos con la denominación. El nominativo triqui es una deformación del vocabulario triqui, de la lengua triqui, compuesta por dre, que significa padre, y ki, que significa grande o superior. Pero también tiene una denominación externa, posiblemente por parte de los grupos vecinos o de los colonizadores españoles durante la conquista y la colonización de México. Es común que muchos pueblos indígenas hayan recibido nombres impuestos por quienes no entendían su lengua o cultura, y este parece ser el caso de los triques. Hay teorías que sugieren que el término pudo haber traído connotaciones despectivas, originalmente reflejan una visión ajena y prejuiciosa hacia ellos. Por su parte, los triquis tienen nombres propios en su lengua para referirse a sí mismos. Uno de los más utilizados es Tinojei, que se traduce como la gente verdadera o el pueblo auténtico. Ese nombre refleja su profundo sentido de identidad y conexión con su territorio, que se encuentra principalmente en la región montañosa de la Mixteca Baja de Oaxaca. Los triquis están repartidos principalmente en tres comunidades, que son San Juan Copala, San Andrés de Chicahuaxtla, y Santo Domingo del Estado. Cada una tiene diversas regiones culturales y dialectales, pero todas comparten una fuente de identidad y colectiva. La lengua predominante de los triquis es conocida como triqui, pero en realidad abarca tres variantes dialectales reconocidas que pertenecen a la familia lingüística otomaje. Estas variantes están asociadas a las tres principales comunidades triquis en Oaxaca. La primera, triqui de San Andrés Chicahuaxtla. La segunda, triqui de San Juan Copala. Y la tercera, triqui de Santo Domingo del Estado. Características. La familia lingüística. El lenguaje triqui pertenece a la familia otomaje, como anteriormente ya había mencionado, específicamente al grupo mixteco, al que también pertenecen lenguas como el mixteco y el culicateco. Los tonos del triqui es una característica que es muy notable, lo que significa que el lenguaje tonal o el tono con el que se pronuncia puede cambiar completamente el significado de una palabra, lo cual lleva a que esta lengua sea muy difícil de aprender para las personas que lo practican o las personas que lo quieren aprender o las personas que no lo hablan de manera nativa. Aunque las tres variantes del triqui son mutuamente inteligibles, hasta cierto punto hay diferentes fonológicas, léxicas y gramaticales significativas entre ellas. A pesar de ser una lengua rica tradicional oral, el triqui enfrenta con la preservación de su uso, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Muchos hablantes de triqui también hablan español debido al contacto con la sociedad mestiza, la educación formal y la migración. Algunos ejemplos de esta lengua son Canwi, que significa buenas tardes, Tinu, que significa buenas noches, y Unkuna, mi nombre es, y por último Kuniyahani, que significa muchas gracias. Bien, empezamos con la denominación. El nominativo triqui es una deformación del vocabulario triqui, de la lengua triqui, compuesta por dre, que significa padre, y ki, que significa grande o superior. Pero también tiene una denominación externa, posiblemente por parte de los grupos vecinos o de los colonizadores españoles durante la conquista y la colonización de México. Es común que muchos pueblos indígenas hayan recibido nombres impuestos por quienes no entendían su lengua o cultura, y este parece ser el caso de los triques. Hay teorías que sugieren que el término pudo haber traído connotaciones despectivas, originalmente reflejan una visión ajena y prejuiciosa hacia ellos. Por su parte, los triquis tienen nombres propios en su lengua para referirse a sí mismos. Uno de los más utilizados es Tinojei, que se traduce como la gente verdadera o el pueblo auténtico. Ese nombre refleja su profundo sentido de identidad y conexión con su territorio, que se encuentra principalmente en la región montañosa de la Mixteca Baja de Oaxaca. Los triquis están repartidos principalmente en tres comunidades, que son San Juan Copala, San Andrés de Chicahuaxtla, y Santo Domingo del Estado. Cada una tiene diversas regiones culturales y dialectales, pero todas comparten una fuente de identidad y colectiva.
Vestimenta, jupil. En las mujeres es la prenda más representativa usada por las mujeres de esta comunidad. Este jupil es una túnica larga tejida en telar de cintura que llega hasta las rodillas o los tobillos. Está hecho principalmente a base de algodón y decorado con motivos geométricos y colores vibrantes, predominando el rojo como base, que simboliza la vida, la fuerza y la conexión con la naturaleza. Generalmente está tejido en franjas horizontales con bordados en tonos blancos, negros, azules y amarillos. Los patrones varían según la comunidad. Cada diseño tiene un simbolismo particular asociado con la cosmovisión triqui. Por ejemplo, los rombos representan la fertilidad o la continuidad de la vida. Las mujeres suelen completar su atuendo con collares, aretes y rebozos tejidos a mano por ellas mismas. En ocasiones especiales utilizan adornos en el cabello. Aunque la vestimenta tradicional masculina ha sido sustituida por ropa occidental, todavía se utiliza en ciertos eventos ceremoniales comunitarios, y esta es a base de una prenda sencilla de algodón blanco acompañado de una camisa del mismo material. Tradicionalmente los hombres llevan un sombrero tejido que servía para protegerse del sol en las actividades agrícolas. Las actividades económico-productivas de los triquis están profundamente ligados a su entorno geográfico y a las condiciones de vida en las regiones que habitan, particularmente en Oaxaca y en los estados donde han migrado. Tradicionalmente su economía se ha basado en la agricultura de subsistencia complementada con artesanías y en años recientes con trabajos como jornaleros agrícolas en otras partes de México. La agricultura es la actividad principal en las comunidades triquis de Oaxaca, donde trabajan pequeñas parcelas familiares. El tejido artesanal es una de las actividades económicas más importantes, especialmente para las mujeres triquis. Debido a la pobreza y la falta de oportunidades en su región, muchos triquis migran temporal o permanentemente a trabajar como jornaleros agrícolas. En las zonas urbanas donde los triquis migran, algunos se dedican al comercio informal, vendiendo productos agrícolas, artesanías o incluso textiles que traen de Oaxaca. En sus comunidades, la cría de animales en pequeña escala complementa su economía. Muchos triquis que han migrado al extranjero o a otras partes de México envían remesas a sus familias, que son una fuente importante de ingreso. Además, algunas comunidades dependen parcialmente de programas gubernamentales de asistencia social, como los dirigidos a familias indígenas. La organización social de los triquis refleja su estrecha conexión con sus tradiciones, su entorno comunitario y su historia como pueblo indígena. Esta estructura se basa en principios de cooperación, respeto a las autoridades tradicionales y una fuerte identidad colectiva. A continuación, se detalla cómo se organiza socialmente el pueblo triqui. La organización comunitaria. Las comunidades de los triquis tienen una estructura jerárquica basada en sistemas tradicionales de cargos y asambleas, similar a otras culturas indígenas de México. Este sistema promueve la participación colectiva y la forma de decisiones por consenso. Organización familiar. La familia es la base de la estructura social triqui con roles bien definidos. Organización económica y social. Las comunidades triquis también se organizan para realizar actividades económicas y sociales colectivas. Conflictos internos y resolución. En algunas comunidades triquis, los conflictos internos han generado tensiones entre diferentes grupos, a menudo ligados a dispuestas territoriales o diferencias políticas. Migración y cambios sociales. La migración ha impactado la organización tradicional en los lugares donde los triquis se han asentado, como Sinaloa o Baja California. Han formado comunidades que replican su estructura social, sin embargo, enfrentan retos para mantener sus tradiciones, especialmente en las generaciones más jóvenes. Antes de la conquista de los triquis, como muchos pueblos indígenas de Mesoamérica, tenían un sistema de creencias basado en una cosmovisión profundamente vinculada a la naturaleza, los ciclos agrícolas y los elementos. Aunque los registros específicos sobre sus prácticas religiosas prehispánicas son limitados, se sabe que su espiritualidad estaba centrada en la influencia del catolicismo. Con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, los triquis fueron evangelizados y adoptaron el catolicismo, pero de una manera sincrética, que incorporó elementos de su religión prehispánica. Veneración de santos.
En el sincretismo triqui, los santos católicos son interpretados como figuras protectoras, similares a las deidades prehispánicas. Por ejemplo, algunos santos se asocian con la lluvia, la fertilidad o la protección de la comunidad. Fiestas religiosas. Las festividades católicas como dedicadas a la Virgen de Guadalupe o el Día de Todos los Santos se entremezclan con rituales tradicionales. Estas celebraciones incluyen danzas, ofrendas y música que reflejan su herencia indígena. Elementos prehispánicos que persisten. Los triquis continúan venerando elementos de la naturaleza o paralelo al catolicismo. Por ejemplo, en algunas ceremonias agrícolas o de sanación se realizan rituales en montañas o cuevas consideradas sagradas. La región de los triquis es un claro ejemplo de resistencia y adaptabilidad cultural. Aunque el catolicismo denomina formalmente, los triquis han logrado integrar sus creencias ancestrales a su vida espiritual, demostrando cómo las tradiciones indígenas pueden coexistir y enriquecer en contextos de cambio. La gastronomía de los triquis es muy variada, pero entre sus platillos principales se encuentran las enchiladas, que ya todos conocemos porque es un plato que se sirve en toda nuestra región. Igual se encuentran los chilatoles, la barbacoa de venado y los chilates de res, que comúnmente se comen en Día de Muertos. También comen insectos como las chicatanas, que son hormigas, gusanos y una clase peculiar de avispas que ellos llaman chango. Igualmente consumen hierbas silvestres como hongos y camotes, y para beber elaboran un tepache que le agregan piloncillo y chile de árbol. Bien, por último leemos sobre las problemáticas. El pueblo triqui, al igual que muchos otros grupos indígenas en México, enfrentan una serie de diversas problemáticas, tanto sociales como ambientales, que afectan su desarrollo y bienestar. Estas problemáticas están vinculadas a factores históricos, culturales y económicos que dificultan la preservación de su identidad y el acceso a una calidad de vida adecuada. La desigualdad económica. Muchas comunidades triquis viven en condiciones de extrema pobreza, especialmente en las regiones rurales de Oaxaca, donde el acceso a servicios básicos como la salud y educación, agua potable y la electricidad es muy limitado. La falta de empleo formal. La economía de los triquis depende principalmente de la agricultura y subsistencia y la venta de artesanías, pero la falta de acceso a mercados más amplios y la baja rentabilidad de sus acciones económicas limita sus oportunidades laborales. La deforestación. La agricultura extensiva, la tala ilegal y la ganadería han contribuido a la deforestación en las zonas donde viven los triquis, lo que reduce la biodiversidad y afecta a los ecosistemas locales. Eso también impacta directamente a las comunidades, ya que dependen mucho de los recursos naturales para su subsistencia.